Tras las elecciones del nuevo gobierno, volvieron a reflotar la aplicación del servicio militar obligatorio. ¿Cuál es el nuevo proyecto del legislativo? ¿Y qué dice la Constitución Nacional? El servicio militar está estipulado, pero aparece la figura de la objeción de conciencia también. ¿Qué opinan los actores de la sociedad civil para este tema? Hoy debatimos servicio militar obligatorio. ¿Útil para el desarrollo? La ley que reglamenta el servicio militar obligatorio. Y digo que reglamenta porque el servicio militar obligatorio es una obligación constitucional. Podemos estar en desacuerdo o no con él, pero lo establece la Constitución paraguaya del año 1992. ¿Quién mejor que hablar del tema que el propio proyectista, el diputado Edgar Ortiz? Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches para vos, Hacha, y un placer estar contigo. Gracias por aceptar la invitación. Diputado, ¿nos puede hacer un resumen de lo que prevé con su proyecto de ley presentado sobre el tema del servicio militar obligatorio? Bueno, vamos a ser pragmáticos con este tema. Es una cuestión muy sencilla. Todo ciudadano que está en la edad de hacer el servicio militar obligatorio se inscribe en cualquier instituto, aprende una profesión. Es la permutación, sería el cambio. En vez de hacer el servicio militar obligatorio, servicio de profesión obligatoria. Sería aprender cualquier cosa, cualquier profesión que pueda serle útil a la misma persona y lógicamente se le da la famosa baja. Porque el presupuesto, de hecho, diputado, de la Constitución dice que el servicio civil es obligatorio igualmente. O sea, puede haber un servicio civil sustitutivo, pero sigue siendo obligatorio para el ciudadano. Nunca fue derogado, la ley del servicio militar obligatorio nunca fue derogado. Lo que yo quise simplemente es hacerle funcional al ciudadano, porque tenemos muchos problemas sociales. El que no quiere reconocer eso, prácticamente no quiere decir que nos pasa calle última. En el interior nosotros tenemos serios problemas. El joven campesino, ¿qué hace? ¿Qué se pregunta? El joven campesino muchas veces es campesino, pero no es agricultor, por ejemplo. Eso es muy interesante. Esa es una distinción muy importante. No todo campesino es agricultor. Eso creo que vale mucho. ¿Y qué hacemos con los jóvenes? Es una linda pregunta. Resulta que lo primero que hacen, hay que ser sincero, agarran su valijita, el que no consigue trabajo por una cuestión, por algún favor político, directamente va a la Argentina o va a España. ¿Y como qué va? Va como ayudante, va sin dinero, sin profesión y con una necesidad ya súper grandiosa. Y dejando familia muchas veces, diputado. Y dejando familia, dejando madres, padres, te voy a decir, en un estado de Baigio Yapota, yo soy en Boyahui. Entonces lo que yo quise darle funcionalidad a esta ley, en el aspecto que aprendan una profesión. Y si por ahí tiene que viajar al exterior, ya va a ir con una profesión. Es mucho mejor ya su situación que irse sin profesión. Entonces ya al llegar, en vez de irse de ayudante, ya va a ir como profesional y va a tener una mejor paga y tiene mejores alternativas. Continuamos hablando esta noche sobre el proyecto de ley que reglamenta el servicio militar obligatorio. Y ahora tenemos a un, no voy a decir viejo porque no es viejo, a un antiguo militante de este tema, del tema de la objeción de conciencia, de la utilidad de las fuerzas militares y de la renovación del servicio militar, el servicio de defensa. Estoy hablando de Vidal Acevedo, del servicio de Paz y Justicia. Buenas noches, Vidal, ¿cómo estás? Buenas noches, Sebastián. Tanto tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, estamos ahí acá a las órdenes como para evacuar algunas consultas que tengan al respecto. Vidal, un proyecto más para reglamentar el servicio militar obligatorio. Ahora se habla sobre la posibilidad de que el objetor, o la obligación más bien, que el objetor pueda aprender un oficio y dado así pueda ofrecer un mejor servicio a la patria, a su comunidad. ¿Cuál es la visión del Servicio de Paz y Justicia? Este no es el primer proyecto que están estudiando. Y sobre todo para explicarnos un poco cuál es la filosofía que tienen ustedes con respecto al tema del servicio militar obligatorio. Sí, nosotros desde hace muchísimo tiempo que trabajamos en el tema del ejercicio pleno del derecho a la objeción de conciencia y
trabajamos también denunciando las violaciones de derechos humanos que hubo un tiempo en los cuarteles. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo en el tema de estar denunciando. Por ejemplo, desde 1989 hasta el 2012 nosotros tenemos registrado una cantidad de jóvenes que perdieron su vida en los cuarteles, 147 jóvenes y 2 desaparecidos. De esta cantidad de jóvenes nosotros llevamos ante el sistema interamericano 3 casos en los cuales el Estado paraguayo fue condenado a cumplir algunas medidas de reparación con algunas familias y 2 casos de solución amistosa, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nosotros creemos que el tema del derecho a la objeción de conciencia es lo que se impone para los jóvenes que por una cuestión ética y religiosa no quieren empuñar las armas y por lo tanto se declara objetor de conciencia y debe hacer un servicio social en beneficio de la población civil. Eso tiene rango constitucional, está establecido en el artículo 37 y en el artículo 129 dice claramente quienes declaren su objeción de conciencia podrán hacer un servicio social civil. Eso está regulado por la ley 4013 que fue establecido desde el 2010, Sebastián. Sí. Y explicarnos un poco para que la gente pueda entender la ley 4013, cuáles son las actividades alternativas al servicio militar obligatorio que son a criterio de esta filosofía, porque hay que hablar que aquí hay una filosofía detrás de la objeción de conciencia. Sí. Eso ya fue discutido, y hay un amplio y muy rico debate en la Convención Nacional Constituyente, en el diario de sesiones. ¿Cuáles son las alternativas que tiene un objetor hoy en día, Vidal? Bueno, el joven que se declara objetor de conciencia al servicio militar obligatorio, según la ley 4013, tiene que hacer un servicio social civil en entidades que ya está establecida en algunos de los artículos de la ley 4013. Instituciones, organizaciones sin fines de lucro, centros hospitalarios y otros establecimientos que ya están establecidos dentro de esa ley. El joven no tiene que usar uniforme, no tiene que estar bajo ningún régimen militar, sí, seguramente tiene que, a través del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, quien es el órgano que dice dónde tiene que hacer el servicio social civil, seguramente es el que tiene que llevar adelante todos los mecanismos de cómo van a ir cumpliendo esos jóvenes con el servicio social civil. Lógicamente, hasta ahora, desde el 2010, ningún joven ha hecho el servicio social civil obligatorio, porque nosotros, de nuestras perspectivas, creemos que algunos artículos de esta ley 4013 rayan un poco la inconstitucionalidad, pero eso desde nuestras perspectivas. Entonces, el joven objetor, creemos que, o sea, que no es que creemos, sino que tiene que hacer un servicio social en beneficio de la población civil, y es algo que también nosotros decimos que no se presume pues la gratuidad del trabajo. Eso es lo que te iba a decir, porque la Constitución dice justamente en el artículo que reglamenta la objeción de conciencia, dice en las mismas condiciones. Exactamente. Y en las mismas condiciones significa que, así como en el cuartel. Claro, como en el cuartel, no puede haber un costo ni siquiera de traslado del joven hasta el lugar donde está prestando su servicio. O sea, tiene que haber una infraestructura, se supone, para acoger a ese voluntario. Así mismo es. Hay que recordar nomás que el joven que hace el servicio militar obligatorio en la región oriental está cobrando 150.000 guaraníes mensuales, y el joven que va a la región occidental 300.000. Entonces nosotros decimos está establecido dentro del presupuesto general de gasto de la nación. Y el joven que hace su servicio social civil, que va a sacar de su pecunio el traslado, la movilidad, todo lo que tiene que hacer para irse desde su casa al centro donde va a tener que hacer el servicio social civil, creo que también tiene que estar dentro del presupuesto general de gasto de la nación, y eso creo que están trabajando el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se reunió ya vez pasada por primera vez en el año, y bueno, seguramente van a ir viendo los mecanismos. No obstante, nosotros decimos que tanto el servicio militar obligatorio y por ende el servicio social civil obligatorio a los jóvenes objetores van a ser nosotros, en nuestra perspectiva, creemos que va a ser nuevamente un desangre para el presupuesto general de gasto, Sebastián. Continuamos esta noche conversando de la obligación, por un lado, el servicio militar obligatorio, y el derecho a la objeción de conciencia, que tienen nacimiento al mismo tiempo
en el artículo 129 de la Constitución Nacional. ¿Y quién mejor que hablarnos, para hablarnos del tema, que la directora del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, la doctora Eva Jiménez? Doctora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está, Sebastián? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Doctora, ¿qué es el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia y quiénes lo conforman? Bueno, el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia es la instancia que está encargada de la aplicación de la Ley de Objeción de Conciencia, que es la Ley 4013/2010. Está conformada por un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, un miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, un representante de los objetores de conciencia, que fue electo por sorteo entre los que solicitaron ser declarados como tales en los últimos 5 años, como establece la ley, y un representante del Ministerio de Defensa Nacional, y la preside el señor Defensor del Pueblo, actualmente nuestro defensor Miguel Godoy. Este consejo actúa no solamente de una forma deliberativa, me imagino, sino también de una forma ejecutiva. Las personas que llegan a la edad de prestación de servicio militar obligatorio deseen hacer su objeción, tramitar su objeción de conciencia, pues en realidad el derecho lo tienen todos los ciudadanos, sino Así que mismo. hacer su certificado de objeción de conciencia. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? Bueno, todas las personas que quieran prestar servicio sustitutivo en beneficio de la población civil, porque obviamente ese servicio a la nación se puede hacer a través del servicio militar obligatorio o se puede hacer a través de la declaración de objeción de conciencia y a través del servicio sustitutivo en beneficio de la población civil. Esas personas tienen que acercarse a la Dirección General de Objeción de Conciencia de la Defensoría del Pueblo. El trámite es gratuito, los requisitos son mínimos, se presenta una fotocopia de cédula simple y 2 fotos tipo carnet. Llenan un formulario de solicitud de declaración de objeción de conciencia en donde solicitan ser declarados como tales. Se les concede una constancia, porque así lo dice la ley, de que solicitaron ser declarados objetores, y cuando el Consejo Nacional los convoque deben cumplir el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil. Entonces, cuando una persona llega al consejo, ustedes inmediatamente le otorgan un documento y se le da ya ahí mismo un servicio sustitutivo o eso, digamos, es una segunda parte. No, la persona solicita ser declarado objetor de conciencia. Correcto. Obviamente tienen un expediente en donde solicitan esa declaración a través de un formulario con la fotocopia de cédula que le acabo de explicar, los Sí. 2 fotos tipo carnet, porque una se imprime con el carnet de objeción que se le concede a ese joven y se le da una constancia de su solicitud de declaración. Una vez que ellos presten el servicio sustitutivo, el Consejo Nacional los declara objetores de conciencia y se les da un carnet definitivo como objetores de conciencia y habiendo cumplido lo que establece la Ley 4013. ¿Qué es la innovación o cómo funciona la innovación o cómo se ha hecho en otras partes del mundo? Es una pregunta que nos llena de curiosidad cuando ha llegado casi sin llamar a la puerta. Digo casi sin llamar a la puerta porque para mucha gente bien informada, la plataforma MOVE estaba trabajando en el país hace ya un buen tiempo y creemos que tenemos una persona, la persona indicada para comentarnos cómo empezó todo esto, es la fundadora de MOVE, Jimena Duré, que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Jimena, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio y por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar la invitación. Contanos cuándo y cómo nace MOVE, para que la gente tenga idea de hace cuánto vienen laburando este tema. Ya la idea nace o surge, digamos, se concreta en agosto del año 2016, ya hace más de 2 años y medio, ¿verdad? A partir de, digamos, de un acuerdo entre 2 hermanos, Sergio Mura y Alan Peña, que deciden que no hace falta esperar a que una tecnología o idealmente una solución a problemáticas actuales de nuestro país
llegue del exterior, ¿verdad? Sino encontrar esa solución, aplicarlo acá, sino ya adaptándola a nuestras realidades, ¿verdad? A nuestro sistema tributario, a nuestros sistemas legales, considerando funcionalidades adicionales de seguridad que puedan digamos, abastecer la necesidad de nuestro país, de la ciudadanía aquí, sin necesariamente replicar algo que se está haciendo en el exterior. Entonces es una aplicación como las muchas que tenemos en nuestro teléfono, que pueden servir desde hacer giros hasta, qué sé yo, hablar con la gente, y que lo que uno utiliza esta aplicación es para movilizarse de un lugar a otro con una persona que vos misma lo señalaste, está pagando impuestos, está ganando cumpliendo dinero. con todos los requisitos, digamos, hoy en día, y con más requisitos inclusive de los que viven en día, requiere el municipio, ¿verdad? Incluyendo seguros para pasajeros y contra terceros mínimamente. Nosotros para esto tuvimos en cuenta alianzas con aseguradoras ya desde agosto del año pasado, antes de tener, digamos, 8 meses antes de sumar a nuestro primer mover, como llamamos a los conductores independientes que ofrecen sus servicios privados de transporte a través de nuestra plataforma. Y así como mencionaste, Seba, todos los conductores, que hoy son 900 conductores, están registrados en la SED como contribuyentes. O sea, ustedes aportaron 900 nuevos contribuyentes al Estado paraguayo. Bueno, un 70% de esos 900 no eran contribuyentes antes de sumarse a MUV, y nosotros ofrecemos como valor agregado de parte de la empresa una capacitación tributaria mensual como para que cada nueva ronda de movers pueda tener, digamos, la asesoría necesaria para, primero todo, que no se les asuste al pedir un RUC, ¿verdad? Y segundo todo, para que puedan hacerlo de manera regular, o sea, de manera formal. Qué importante, bueno, o sea, que una de mis pasiones es el tema de la formalización, ¿verdad? Y creo que cuanto más amigable sea la formalización, la gente entra con mayor facilidad a este camino de la formalización. Cuando empezaron a trabajar las primeras llamadas, existió temor, la gente tuvo algo de desconfianza. Ustedes trabajaron, me imagino, algo de marketing para tratar de que la gente baje esos niveles, que habitualmente es normal que uno tenga desconfianza por el tema de la inseguridad y más cuestiones. Así mismo. Inicialmente trabajamos con nuestro primer anillo, ¿verdad? Nosotros como movers, como conductores, con nuestros propios vehículos y con nuestros amigos, nuestros familiares, también aliados de entidades, instituciones, amigas, para actuar como pasajeros, no solamente para actuar, sino realmente les ofrecíamos el servicio de movilidad a través de la aplicación, ¿verdad? Nos conectábamos, ellos solicitaban, nosotros íbamos probando, íbamos puliendo también errores y ciertos filtros que nuestra comunidad de la etapa beta, que llegaron a alcanzar 4.000 usuarios al momento que lanzamos oficialmente al público, dándonos sugerencias, necesidades más específicas, ¿verdad? Como para poder empezar a moldear esto a la realidad del país. Nosotros en junio lanzamos ya con una lista de espera de 3.000 o 4.000 clientes adicionales de los que ya estaban habilitados dentro de la app. Por lo tanto, tanto ruido no tuvimos que hacer. Nosotros lanzamos el 7 de junio de este año 2018, ya habiendo muchísimas personas por poco rogándonos para poder acceder al servicio, porque realmente desde hace varios años se viene pidiendo el servicio, que muchos conocen otras aplicaciones del exterior, ¿verdad? Que ya son multinacionales. Y bueno, entonces al relacionarlo con esa aplicación era más fácil que confíen también. Pero sí, así como mencionaste, tuvimos que romper ciertas barreras de seguridad, específicamente porque nosotros como pilar tuvimos el tema de la inclusión, ¿verdad? Específicamente en la comunidad de movers. Para el momento cuando lanzamos eran 60 movers este junio, y 2 de ellos eran mujeres, ¿verdad? Queríamos saber por qué motivo más mujeres nos animaban, a pesar de que es una oportunidad única para generar un ingreso extra a tu propio ritmo. No tenés horarios, ¿verdad? Estás usando tu propio vehículo
utilizando, digamos, un recurso abundante que usualmente está estacionado para generar un ingreso y así abastecer las necesidades económicas de cada uno, ¿verdad? A partir de ahí hicimos una campaña en todo el mes de mayo en que empezamos a generar, digamos, a romper esos miedos que por un lado es el tema del machismo, el tema de la vulnerabilidad, especialmente de las mujeres, y en un rubro como el transporte, ¿verdad? O sea, usualmente uno no piensa en un chofer como una mujer. Y hoy en día son 25% de las movers mujeres. ¿25? 25%. 25%. Sí. Wow. Eso Entonces, es increíble. Una cuestión que decías antes es que me lleva mucho hace un año ya aproximadamente le hicieron una entrevista a este historiador, filósofo Yuval Noah Harari, que escribió el libro Sapiens, Animales a Dioses. Y él decía, es una charla TED, ¿verdad? Le hace Chris Anderson, el director de TED, y le dice una cuestión que me hace pensar mucho en lo que vos decías. O sea, le decía, los gobiernos son muy malos para hacer cosas buenas y son muy buenos para hacer cosas malas. Decía. Es como que la demanda ya estaba allí, conforme a lo que me estabas contando. O sea, que básicamente lo que se viene a hacer es dar una ayuda al Estado. O sea, yo lo veo por lo menos así, ¿verdad? Una ayuda al Estado para tratar de solucionar un problema de movilidad que hoy en día tiene múltiples factores. El tiempo, el estrés, el gasto en combustible. O sea, realmente es como que la gente estaba ahí esperando eso, Jimena. Así mismo, Seba, o sea, tenemos el tráfico, entran más de 600.000 vehículos al día a la capital de Asunción. Estamos atravesando una etapa de crecimiento de nuestra flota automotriz a nivel ciudad o interciudades, ¿verdad? Que realmente no estamos dando abasto, así como mencionaste, problemáticas de tiempo, problemáticas de estacionamiento, de espacio físico para que tantos vehículos ocupen espacio. Y esto, digamos, consideramos muy importante resaltar que en su mayoría estas personas están ingresando a la ciudad solas, ¿verdad? Entonces vos tenés un vehículo con una ocupación para 5 personas y la mayoría está ingresando a la ciudad solo. Sí, el índice de ocupación, según lo que nos decían alguna autoridad municipal, es 1.5. Así mismo, es también un dato que manejamos. Quiere decir que básicamente no somos los paraguayos de venir con nuestros vecinos y demás, y ahora hay un desafío, me imagino, cultural de tratar de ocupar esos otros 2 o 3 espacios que lleva una persona para hacer incluso el viaje más barato. O sea, ¿tiene pensado hacer pooling también? Sí, estamos pensando hacerlo. Justamente, digamos, el carpooling es básicamente un modelo en el cual una persona que ya estaría haciendo un viaje de por sí, esté acompañado o no, esté generando ingresos o no, conectarlo con otras personas que están buscando realizar ese mismo trayecto o irse específicamente al mismo destino o, digamos, quedarse en el camino, ¿verdad? Esto es algo muy importante porque ese modelo específicamente ayudaría un montón con la problemática del tráfico. Y empezamos ahora el tercer bloque de debate con un legislador municipal que ha manifestado su postura clara, contundente en contra de la regulación que se pretendió, por lo menos en su momento, realizar con respecto a las plataformas digitales para transporte de pasajeros. Estamos hablando del concejal Álvaro Grau. Muy buenas noches, concejal, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. La primera pregunta, concejal, hemos visto con las 2 personas que le antecedieron, aclarando también a usted que le hemos invitado a los concejales que presentaron la minuta, hemos invitado a los choferes de taxi, a los dirigentes también. Lastimosamente no hemos podido hablar con ellos, pero bueno, probablemente en otra oportunidad podrá ser. Esta minuta, más que una regulación, parecía una especie de prohibición, concejal. Sí, sin duda. A nosotros nos preocupó de sobremanera porque nos dimos cuenta que detrás de esto había una clara intención de generar una agresión al ejercicio del empresario, del emprendedor, y más que nada cuando uno ve que hay una delgada línea entre legislar y poner un marco normativo muy general y empezar a inmiscuirse en decisiones que tendría que tomar el empresario
para ganarse la afinidad de su clientela o fidelizarlo o captar clientes mismos, ¿verdad? Nos llamaba la atención de que las disposiciones, las exigencias que se pretendía con esa regulación eran bastante más rígidas que las que hoy en día se le estaban pidiendo a los taxistas, concejal. Sí, sin duda. Una de las cuestiones es el tema de la antigüedad de los vehículos. Este proyecto de ordenanza que presentaron estos dos concejales hacía referencia a que, bueno, solamente con 4 años de antigüedad podrían funcionar hasta 4 años estos vehículos y 6 en el caso de vehículos eléctricos. Y a nosotros nos llamó poderosamente la atención, siendo de que las fábricas te dan 8 años de garantía, por ejemplo, para vehículos eléctricos. Entonces, ¿con qué fundamento técnico o científico vos estás diciendo de que un vehículo puede prestar hasta 6 años de servicio, siendo de que la fábrica mismo te da 8 años de garantía? Había por lo menos en años anteriores, yo no sé si eso se revirtió, pero en algún momento los propios choferes de taxi consiguieron evitar la inspección técnica vehicular. ¿Eso se revirtió? ¿Hoy en día están haciendo la inspección técnica vehicular? Sí, la ordenanza particularmente dice que tienen que hacer la inspección técnica. Ahora, la medida de presión por parte del gremio del taxi logró de que, por ejemplo, vos, Sebastián, un ciudadano común y corriente que tiene su auto para usarlo de forma particular, paga 3 jornales para hacer su inspección técnica, siendo de que los taxistas que sí utilizan eso como medio como una empresa, por ejemplo, su vehículo, ellos pagan solamente un jornal. Entonces hay una diferencia que en su momento el gremio del taxi consiguió a base de presión, ¿verdad? Ajá. O sea, tienen un beneficio de tasa ya. Así mismo. Y también cuando se habla del tema de la ilegalidad, ¿cómo podemos pensar que la Junta ha dejado pasar tanto tiempo con choferes? Pues en realidad siempre separo yo allí el chofer del dueño del taxi, del permisionario. O sea, son 3 personas distintas y generalmente las personas que más sufren son las personas que están trabajando detrás del volante. Nos hablaba aquí la fundadora de Move que hay personas que trabajan hasta 24 horas. ¿Hay algún tipo de control por parte de la municipalidad del cumplimiento de normas laborales para los permisionarios de parada? Y la verdad que la información que la Intendencia Municipal tiene sobre tanto paradas de taxi, unidades, a quién pertenecen, si realmente están cumpliendo ITV, si no, si tienen el seguro al día, si no, qué antigüedad tienen los vehículos, o sea, no está completa, ¿verdad? Yo había hecho un pedido hace 4 meses de un informe completo sobre la situación actual, tanto de las paradas, de las unidades, a quién pertenecen las paradas y un montón de cosas. Después de una lucha bastante interesante con la dirección de tránsito, la dirección de transporte de la Intendencia, me responden un listado de taxistas y sus vehículos y un listado de paradas. Y eso es todo lo que tienen. Muy buenas noches, amigas y amigos. Finalmente llegó el día de cuáles son las perspectivas, cuál es el pronóstico 2018-2023. Y vamos a tener un análisis con profesionales de primerísima. Vamos a tener un análisis económico, vamos a tener un análisis político y vamos a tener un análisis de gestión comunicacional que ha sido todo un ítem en este primer quinquenio, bueno, en el quinquenio que nos deja. En este primer quinquenio de retoma del poder del Partido Colorado de la mano de Horacio Cartes. Le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado de esta noche. Estamos con el economista Amílcar Ferreira. Amílcar, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, Sebastián, un gusto también compartir contigo y un cordial saludo a la teleaudiencia. Al contrario, en realidad es un placer tenerte aquí. Ya nos desencontramos en otras oportunidades, pero por fin podemos tenerte en un momento, creo que se hizo esperar, pero es el más importante.
Estuve siguiendo tus tweets después de las elecciones, Amílcar, y quiero que le expliques a la ciudadanía, desde tu punto de vista, vos sos una persona que conoces mucho lo que es, lógicamente, el mundo económico, pero también lo que es la mirada regional a un país que tiene elecciones. Y ayer decía, es largo ya el tiempo para reconocer una derrota. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a los inversores? ¿Qué le pasa a nuestros tenedores de bonos? ¿Qué le pasa digo tenedores de bonos porque ya estamos en la grandes ligas ahora, ya con bonos emitidos? ¿Qué le pasa a la cooperación internacional cuando hay un ambiente de inestabilidad, entre comillas, política como esa? Digamos que no es muy grave tampoco, pero en otros países lo primero que se dice es el perdedor llama a reconocer su derrota. Sí, hay que decir de que cuando hay elecciones en un país, todo el mundo está observando, ¿verdad?, esas elecciones, el resultado, y creo que también es una oportunidad para mostrarle al mundo nuestra cultura política. Me parece a mí que se perdió una excelente oportunidad de que al término de la jornada ayer el candidato perdedor, me parece a mí que lo que correspondía era que le llamara al candidato ganador a reconocer los resultados, a felicitarle por el resultado y luego salir a declarar públicamente esto. Pero bueno, no se dio. Vemos ejemplos en la región, el caso de Chile recientemente, donde realmente es ejemplar, ¿verdad?, la conducta de los contendientes en Chile, al término. Hasta se televisa la llamada. Sí, hasta se televisa la llamada, ¿verdad? Es como una tradición democrática. Ajá. Que creo yo habla muy bien, ¿no?, de la cultura democrática de Chile, y que es también una imagen de ese país, de su cultura democrática al mundo. Bueno, perdimos esa excelente oportunidad por la decisión que toma Efraín Alegre de no hacerlo. Amílcar, Mario Abdo ahora se va a sentar seguramente con su equipo y obviamente la economía es lo primero que tiene que mirar, ¿verdad? ¿Qué te parece a vos que son, no te voy a decir las tres porque parecería que el 3 siempre es un número que... ¿Qué te parece son las dos primeras carpetas que él tiene que analizar sobre su mesa? ¿Cuáles son las dos cosas que en este momento urgen a tu criterio? Mira, yo creo que no se puede analizar la economía como un fenómeno sin mirar el contexto, claro, sí, de manera aislada, el contexto cultural, institucional en el cual se da esa economía. Yo también quiero decir que los países son procesos de evolución, y en diferentes estadios de su desarrollo las prioridades son diferentes, ¿verdad? Yo creo que en esa etapa anterior, más o menos entre el 2003 para acá, la prioridad era ordenar la casa. Recordar nada más que el gobierno de Nicanor, que inicia en agosto del 2003, recibe el país con una situación de default selectivo, un país desordenado, con una altísima evasión de impuestos. Bueno, yo creo que en general lo hicimos muy bien, ese ordenar la casa, hicimos una reforma tributaria, mantuvimos una disciplina en el manejo de las finanzas públicas. En cierta manera blindamos las dos instituciones económicas principales que manejan la economía, Hacienda y el Banco Central. En cierta manera hubo un consenso, ¿verdad?, entre la clase política, empresarial y, por qué no, también la ciudadanía, de que con la economía no se juega. Entonces hicimos bien, creo, ese proceso, esas tareas de ordenar la casa. Ahora bien, concluida esa tarea, creo que hoy ya nadie cuestiona, o más bien ya todos dan por hecho de que Paraguay es un país estable, es un país que se maneja de manera disciplinada, ordenada, tiene todos sus indicadores macro muy en orden, pero también solo con eso no basta. Entonces, la tarea que viene a continuación es más compleja y lo señalan claramente las calificadoras. ¿Qué es lo que dicen las calificadoras? Paraguay, un país que está en el último escalón, el más alto, ¿verdad?, ya previo al grado de inversión. Dicen las calificadoras que Paraguay tiene dos aspectos que ellos señalan como debilidades. Uno es la debilidad institucional, valga la redundancia, sí, ¿verdad? Sí. Es un país con instituciones débiles, casi te diría de fachada, instituciones que no cumplen el rol que les corresponde en una república, y me refiero específicamente a la justicia. Sí. Es una justicia que, digamos, un árbitro que no actúa a tiempo, está ausente, eso lo vimos en los eventos del 31M. Es una justicia también muy susceptible de ser manejada, influida por el poder político de turno o por los poderes fácticos. Y entonces un país que no tiene una justicia fortalecida es un país que no merece el grado de inversión. A mi criterio, por lo menos, con algunas sorpresas que me gustaría analizarlas con un especialista en el tema político, en el análisis político, en las proyecciones de coyuntura. Un amigo muy querido y un periodista a quien admiro mucho. Estamos hablando
de Mike Silvero. Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba? No sé por qué me andan cargando. Hace poco, en algún lugar se estudia esto de analista político. Bueno, esos dos programas ya me presentaron así también y yo periodista también. No, y así nomás somos, igual que los abogados cuando estamos en el Doctor. tribunal. Claro, somos Doctor todos Hacha. doctores hasta que demostremos lo contrario. Bueno, doctor, escucha sus consultas. Mike, ¿qué pasó con las encuestas? ¿Cuál es tu primera reflexión que te viene, el top of mind que te viene cuando te pregunto eso? Estoy muy, pero muy contento de la decisión que tomó el grupo para el que yo trabajo, el Grupo Nación, de no haber laburado con encuestas ni con boca de urna. El anterior escenario ya nos presentaba un poquitito el panorama de lo que iba a ser esto y las secuelas nunca son buenas. ¿Cuál es la secuela que puedas decir es buena? Si en la interna ya pasó esto, ¿por qué teníamos que pensar que le iban a pegar en las elecciones generales? Me parece que necesitan un control, que tienen cero autocrítica, que se acomodan a lo que necesiten y que hacen que esa teoría que existe sobre las encuestadoras de que hay una encuesta real y otra que se publica, sea la que pasa a tener, de teoría de conspiración pasa a ser hasta medio chisme, medio cierto ya. Sí, mira, yo te digo lo que a mí me consta. A mí me pasaron, siempre famoso, una encuesta en que finalmente la diferencia era el 4%. Y yo le dije, como dice el meme ese, ahora que los memes hablados ya ese, no va a ser. No vaya a decir que no va a ser, porque si no va a ser, ¿verdad? ¿Cómo es el tema? Y al final terminó con una diferencia de 3.7 aproximadamente, creo que. Sí, muy cortita, muy cortita. Ahora, la incidencia de las encuestas previamente, y va a haber, pues yo escuché dos campanas ya esta mañana, y obviamente se la acomodan, depende de quién, de dónde venga. De la alianza te dicen, no, lo que hicieron fue nos lastimaron porque la gente no fue a votar, porque las encuestas lo daban demasiado adelante a Mario Abdo. Y desde el oficialismo te dicen, no, nos hicieron mucho daño, porque la gente no fue a votar porque ya estaba seguro que ganaba Mario. Entonces, ¿en qué estamos, verdad? ¿En qué estamos? Si no hay, es básicamente una situación muy similar a todo lo que pasa en Paraguay con, por ejemplo, el contenido televisivo, por ejemplo, el que te cobren una multa si es que no te vas a votar. No está reglamentado nada y es tierra de nadie. Claro. Oye, hablando de contenidos, el discurso de Mario Abdo anoche, me quiero quedar en una sola frase, porque con Rojo compartimos la preocupación. Él agradece a su papá por ser un gran colorado. Lo dice anoche, enfrente a todo el público. Aclaro muy bien de que aquí no estamos tratando de endilgar ninguna responsabilidad que no sea propia de personas mayores de 18 años, ¿verdad? Porque yo que tengo 6 hijos menores todavía, vaya responsabilidad que tengo, ¿verdad? Pero a la medida que vaya cumpliendo 18, bueno, cada uno ya se hará cargo. Pero es necesaria una apelación a esta cuando se gana una... No se gana por ese factor. Yo no creo que haya ganado porque en realidad le encarnaba realmente el coloradismo, TET, no sé. Yo creo que hubo errores también en la alianza que pudieron facilitar la derrota del candidato. Absolutamente. Lo que pasa con esto, a mí me tocó hacer un material hace poco explicando un poco por qué para mí Mario Abdo es la cara del neoestronismo. Porque no es necesario que reivindique nada. O sea, la gente se enoja conmigo en Twitter cuando yo digo, él no reivindica el estronismo, él es el estronismo, pero es el estronismo partiendo de la base, no de la desaparición de personas, no de las cosas como decís que no son responsabilidad única suya, es producto de una casta de gente que se benefició durante más de 3 décadas y acomodó a todos sus cercanos para que el futuro y el porvenir siempre sea positivo para ellos. Entonces, ese peor reflejo que eso no hay. Marito puede ser buen tipo si querés. Sí, estamos en todo su derecho que pueda ser buen tipo. El problema con lo que pasa cuando dice algo así es que envalentona a un montón de gente. Y eso se ve con la derecha en los Estados Unidos, se ve con la derecha en Europa, se ve en muchos lugares que cuando alguien sale con un discurso que tiene cierto grado, cierta apelación a un pasado, para algunos mejor, pero que en realidad para los que estamos a favor de los derechos civiles iguales para todos, termina siendo súper contraproducente, Sebastián, porque genera una conversación que no tiene lógica, en la cual la lógica es tipo la de la selva, el que grita más fuerte es el que tiene la razón y no el que tiene la lógica de pensamiento sobre lo que se está proponiendo, ¿verdad? Por eso que a mí me preocupa. A mí me pareció, te digo, lo que me pareció bien del discurso de Mario Abdo, me pareció bien que él haya tomado el micrófono, que no haya tenido que darle entidad a nadie más de un saludo, porque él es el presidente
presidente electo de la República, te guste o te disguste, ¿verdad? Así El otro tema, que es una crítica que yo le hago y súper a título personal, es tiene el estigma y no se lo va a poder sacar. ¿Por qué? Porque a pesar de, como te digo, nunca lo hizo, nunca reivindicó directamente a decir estábamos mejor con Stroessner, tuvo la brillante idea de cargar el féretro de un dictador, por ejemplo, ¿verdad? Esos pequeños gestos van a quedarse en la historia. Yo hablaba, Sebas, con el director de una agencia internacional hace un par de meses acá cuando me preguntaba cómo iban a salir las elecciones. Yo le decía, probablemente gana el candidato oficialista. Me dice, nosotros vamos a hacer el informe más objetivo del mundo. Va a decir, ganó Mario Abdo Benítez la interna. ¿Cómo crees que va a mirar Europa o cómo va a mirar la región cuando pase eso? Y pasó eso, ¿verdad? Claro. Lo primero que te dicen es, el hijo de un ex hombre fuerte de la dictadura retoma el control en Paraguay y te dice, no te dice, lo toma. O sea, así ya se ve eso y esa óptica internacional no es para descuidar. Vamos a tratar un poco la dimensión político-constitucional de lo que se viene. Político-constitucional, institucional, para ser más precisos. Y tenemos a un especialista en la materia, al doctor Hugo Estigarribia Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto estar contigo y con la teleaudiencia. Gracias, Hugo, por tu visita y por aceptar este espacio. Lo primero que te quiero preguntar, vos fuiste convencional constituyente, fuiste senador de la República, fuiste miembro de la Junta de Gobierno, militaste en épocas difíciles en la oposición a la dictadura. Yo te pregunto, ¿qué nos espera? ¿Nos espera nuevamente una coloradización como el discurso de un dirigente de Ciudad del Este, escuchamos hace poco de las instituciones públicas? ¿O fue un cliché que usó Marito hasta ayer y a partir de hoy va a empezar a hacer también separar la paja del trigo? Digo, dentro del Partido Colorado, porque estoy convencido que dentro del Partido Colorado hay gente que tiene méritos suficientes para ocupar cualquier cargo, pero no por el solo hecho de ser colorado, ¿no? Bueno, yo creo que ahora vamos a empezar a ver al presidente electo. Creo que es un discurso político ese de coloradización, ¿verdad? O sea, me parece que es un discurso que tendía a unir a la tropa colorada en torno a la candidatura de él en un momento posterior a la interna, que no fue nada fácil, ¿verdad? Incluso tuvo el gesto de ir a visitarlo a Carte, que fue muy criticado por muchos de sus partidarios añeteté, ¿verdad? Yo creo que él aprendió un poco la lección de lo que fue Argaña con Rodríguez y Oviedo con Guasmosi. No hay que olvidarse de eso. Él militó con Argaña muy joven en su movimiento y siempre se habla de lo que Argaña nos hizo el día que ganó la interna, con Rodríguez, el presidente de ese momento, y lo que nos hizo Oviedo cuando le ganó la interna a Facetti y Argaña, de hablar con Guasmosi. Entonces él aprendió esto. Esto me contaron algunos allegados a él. Incluso una anécdota de las dos corbatas que aparentemente el señor Nino Bo le había regalado a Argaña, una para vos y una para Rodríguez. Ajá. A la tarde de la interna, y les va a llevar y se van a poner juntos. Y Argaña no hizo eso. Es una anécdota que me comentaron, no sé si será cierta, ¿verdad? Entonces, este discurso de coloradizar, así muy fuerte, también tenía un sentido. De alguna manera, sacar ese temor de que sea como Cartes. ¿Cómo fue Cartes? Y Cartes descolorizó, pero no descolorizó para poner a los mejores de todos los sectores, no, para poner a los gerentes de sus empresas, o para poner a gente, alguna gente como Soledad Núñez, muy interesante, ¿verdad? Pero entonces yo creo también que era hacer un poco un contrapunto. Quiero entender, todavía no podemos saber nosotros en este momento, Sebastián. Son especulaciones. Claro, son especulaciones. Ahora, Marito no puede cerrar solamente a los colorados, ¿verdad? Porque por la composición que va a tener el Congreso, él va a necesitar negociar con el Congreso y para eso necesita actores, sobre todo de prestigio y peso. Eso es algo que también habíamos comentado con algunos amigos. Sí. Para poder negociar con este Congreso que va a tener, teniendo ministros prestigiosos, teniendo figuras de peso, de conocimiento en sus respectivas áreas, él va a poder negociar mejor el presupuesto, va a poder tener mayor credibilidad en la implementación de sus programas, sus proyectos en los ministerios, entidades. O sea, el poder político en sí vuelve al ministro, vos decís, ¿no? Claro, no, eso sí, eso es muy importante. Desaparece de ese grupo de la fundación cercana a Carte, de la señora Sara Carte, según me cuentan, ¿verdad? El señor Ortiz, Barrio Canal, López Moreira, desaparecen eso y vuelve a los ministros. Y tiene que darle ese poder a sus ministros, tiene que tener ministros con volumen,
político. Y te voy a poner un ejemplo. Sí, Lo que fue Juancho Moreno para Lucho González Macchi, ¿verdad? Sí, fue o lo que fue canciller. Maricalito Fernández Tiarrilla para Federico Franco en un momento estaba del lado internacionalmente. Sin embargo, Maricalito tenía un peso propio internacional que le permitía seguir conversando pese al aislamiento de Paraguay. Entonces, acá tenés que poner ministros peso pesado, prestigiosos. ¿Hay colorados prestigiosos? Sí hay. ¿Están muchos en el ruedo político? Y no están muchos en el ruedo político, pero sí están en diversos lugares. ¿Hay no colorados prestigiosos que pueden querer colaborar con un gobierno colorado? Claro que sí, sí, es una etapa que se inicia. No hay que tenerle miedo a eso. De hecho, las primeras ideas republicanas, Sebastián, eran de amplitud total, no era de sectores, ¿verdad? Entonces, no hay que tenerle miedo. Ahora, Marito tiene que ser inteligente en entender algo que dijo ayer y me gustó, me gustó. Él después va a volver a ser ciudadano común, después de los 5 años. Y eso fue muy importante que diga. Y te digo porque tuve una anécdota ahora. En enero estuve en Uruguay en el lanzamiento del libro de Sanguinetti como un espectador más. Auditorio lleno, una cantidad enorme de gente, como 5.000 personas. Y Sanguinetti dejó de ser presidente en el 98, hace 20 años. O sea, el prestigio de un expresidente, la vida después de la política, lo que a vos te pasa, a mí me pasa, que nos vamos a la cancha, nos vamos a jugar partidos con nuestros hijos, nos vamos al cine y podemos estar tranquilos. A lo mejor estamos afuera de cargo, pero podemos estar tranquilos. Me gustó eso que dijo Mario, porque eso puede apuntar a integrar un gabinete de primer nivel, no de lujo ni selección nacional como dijo Cartes, sino de gente que tenga un peso propio y a la vez, al tener gente de peso propio, ellos van a poder decidir en sus ministerios y el presidente va a respetar, porque el presidente tiene que descansar en sus ministros, pero debe dejarle hacer. Y seguimos conversando esta noche sobre este agosto paraguayo. Como les decía yo, creo que invita a entusiasmarnos y pensar en que la madurez cívica ha llegado a un punto en el cual el límite de tolerancia a la corrupción ha bajado sustancialmente. Y este compendio de protagonismo ciudadano, tenemos que elegir lógicamente a las personas que han dirigido, han participado activamente de estas marchas. Y aquí les voy a presentar a una persona que ustedes también ya seguramente la conocen porque ha asistido a otros espacios de comunicación y de medios masivos, que es Liz Rodríguez de la Comisión de Escrache Ciudadano. Liz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Sebastián? Súper bien. Gracias por aceptar la invitación. Contanos, Liz, desde el punto de vista ciudadano, ¿qué significa poder tener el conocimiento de que así como se le ha otorgado todo el poder a personas electas por el voto popular, se las puede sacar? ¿Qué se siente como ciudadano? ¿Hay alguna satisfacción especial? ¿Hay una motivación, una convicción que se refuerza detrás de esto? Totalmente. A mí lo que me motivó, por ejemplo, fue la indignación de tanta corrupción que nos apaña, ¿verdad? Que a la ciudadanía, a los ciudadanos paraguayos nos invaden, y la impotencia ante tanta corrupción que hace años venimos arrastrando y viendo, ¿verdad? De cómo la justicia a los ciudadanos no le brindan los suficientes cuidados, ¿verdad? En cuanto a todos los actos de corrupción que vivimos nosotros los paraguayos. Por eso es que yo siempre he apuesto a la manifestación, porque es la única forma en que nosotros los paraguayos podemos gritar nuestras inquietudes, ¿verdad? Ya que los que deberían de estar apoyándonos a nosotros y mediando, que es el Poder Judicial, no lo hace. Sos una persona que tiene lógicamente sus ocupaciones, tiene sus responsabilidades, que tiene sus estudios. O sea, estás sacrificando tiempo que no te sobra. Esa es la realidad, ¿no? Así mismo, sacrifico mi familia, sacrifico en parte mis estudios, pero me da satisfacción el hecho de que estoy haciendo algo para mi país, y no solamente para mí, sino que para mis hijos
y también para todo el pueblo, porque no es solamente para un sector nomás lo que es la lucha, es para todo el pueblo paraguayo que viene sufriendo miles de cosas, ¿verdad? Varios achaques ya. Totalmente, muchísimo. Y ya es un basta. Este ya es el hartazgo ciudadano que nos llevó a nosotros a hacer lo que hoy estamos haciendo. Y también es demostrarle a la ciudadanía que cuando los ciudadanos de bien nos unimos todos, podemos lograr bastante, miles de cosas, ¿verdad? Ya creo que mucho tiempo ya vivimos sumisos, callados, vinimos ya arrastrando ya esto de hace muchas generaciones, ¿verdad? Y es el momento ya de decir basta y de hacerle creer también a estos parlamentarios, a los que gobiernan nuestro país, que ellos tienen que ser la voz del pueblo y se tiene que escuchar la voz del pueblo y eso. ¿Cómo empezó tu romance con el tema de la participación ciudadana? Te digo, en líneas generales, me imagino que como muchos de nosotros, si interactúas en redes sociales, habrás recibido mensajes, o mismo en el teléfono a través del WhatsApp, o convocatorias, o scratches, o demás cuestiones. ¿Cómo empieza todo esto y cuándo das el salto? Porque esto es lo que me gustaría que compartas con nuestra audiencia. ¿Cómo se da el salto ese de dejar la pantalla, de dejar lo virtual y salir a la calle? Mira que a la calle salí ya hace mucho tiempo a las manifestaciones. Siempre era la manifestante, pero del otro lado, ¿verdad? En la vereda. De hace mucho tiempo. Estuve también en las manifestaciones contra la violación de la Constitución, ¿verdad? Cuando se quemó el Congreso, nosotros estuvimos ahí. Corrimos muchísimo, tragamos gases lacrimógenos, pasamos miles de cosas. Entonces, hubo también momentos en donde de repente te quejas por otras cosas, ¿verdad? Y te quejas por las redes sociales, vía Facebook, Twitter, criticando, diciendo miles de cosas en contra de cosas que a uno que le incomoda, ¿verdad? Entonces, esta vez fue el hartazgo de tanta ya impunidad con lo que pasó con Ibáñez, ¿verdad? Lo que pasó con Ibáñez fue que ese miércoles 1 de agosto, en donde le blanquearon sus pares, también participé, ¿verdad? Dije, bueno, voy a sacrificar mi tiempo a ir, dejar lo que tenía que hacer y ir a escuchar la sesión del Congreso. Entonces participé, salimos realmente muy decepcionados, bastante indignados. Y habían muchas personas en la plaza escuchando la sesión, por ejemplo. Como salimos bastante indignados de esa sesión, dijimos ya, basta, ¿qué es lo que podemos hacer? No puede ser que estos se estén burlando de nosotros en nuestras caras y nosotros sin poder hacer nada, ¿verdad? Tipo mañatados, ¿verdad? Entonces decidimos crear justamente la doctora Esther dijo, acá hay que crear un grupo con estas personas que están en la plaza y es salir a escrachar porque es la única arma que tenemos, ¿verdad? Para hacernos sentir. Y fue así, se creó el grupo de WhatsApp ese 2 de agosto, a primera hora ya aparecí dentro del grupo, estaba la doctora Esther, la doctora Aide, yo, ¿verdad? Y otras personas desconocidas. Es muy interesante eso. Sí. Y se llama lista en el grupo quienes van a ir. Totalmente. Y personas que no conocía, ¿verdad? Claro. Después ese jueves 2 de agosto, a la mañana se creó el grupo, a la tarde yo llegué a la facultad y revisé mi teléfono, había cualquier cantidad de mensajes y más o menos lo que podía leer, iba leyendo y vi que alguien lanzó la dirección de Ibáñez, por ejemplo, ¿verdad? Y dije, a la pucha, es una dirección, una calle por donde yo todos los días paso y dije, ¿cómo nunca? Bueno, ¿sabes qué? Eso que yo llegué molida, cansada, agarré mis cosas y me fui a buscar la casa.
lancé en el grupo, porque todos eran, íbamos a irnos y que no se decidían si sí, si no, que la hora que era lejos, no que para otros era cerca. Entonces dije, bueno, yo estoy en camino. Mandé el mensaje en el grupo, estoy en camino, y parece que no me creyeron hasta que llegué al lugar y mandé la foto, ¿verdad? Que yo ya estaba ahí. Es más, pregunté a los vecinos y dónde vivían, me dijeron, y dije, bueno, yo ya estoy acá. O sea, fuiste la primera en llegar en ese momento. Totalmente. Con una prima, ¿verdad? Que mi prima justo se fue a visitarme y le dije, bueno, acompáñame, vamos a un lugar. No me preguntó ella ni en dónde nos íbamos, después le dije, vamos a buscar la casa de Ibáñez. ¿Y para qué? Vamos a ir a escratarle. Entonces, ahí lancé al grupo, nos fuimos y fueron sumando gente. Después me mensajeaban ya al privado para saber si era cierto que yo estaba ahí. Y le mentí, realmente siento culpa de repente, ¿verdad? Porque le mentí a muchas personas, le dije, sí, acá estamos muchísimos, vengan, vengan, pero era la única forma también, ¿verdad? Claro. Después viene llegando una señora con su marido y me dice, ¿vos sos Liz? Sí. Y las otras personas que me dijiste que estaban, ya están viniéndole. Entonces, y así, esa noche fue histórica, sinceramente. Y de ahí que partimos ya hasta donde estamos, ¿verdad? Mira, yo quiero aclarar, este es un tema que a mí siempre me da vuelta, porque uno también dice, bueno, a uno lo que tiene que apelar, y la casa, y la familia de la persona, y todas esas cosas que uno también se plantea, y creo que son legítimas en este momento plantearlas, pero también el hecho de decir que cuando la justicia no hace, o no, cuando las instituciones no funcionan, ¿qué otro camino le queda al ciudadano?